Hola amigos de StarCraft, remasterizado. En este video vamos a ver el tercer round. Desempate, este genial enfrentamiento al mejor de 7. El primero que se lleve 4 enfrentamientos será el ganador de esta serie, así que vamos ya. Oh, miren esto. Brain contra es Brain jugando Terran. Lucky Back jugando Protoss esta vez. Jugando Protoss. Y tenemos aquí al señor Buell jugando con Protoss. Y Doromi a las 2 en punto jugando con Protoss también. Triple Gateway también. Así que los dos van a salir a fuerza, contra el Terran, me imagino que es Brain. Así que súper raro esto, Dos Protoss contra un Protoss Terran. Pero bueno, ya sabemos que estos señores juegan a retos especiales, se hacen locuras y cosas que podrían parecer injustas, pero el nivel que tienen ellos justamente los lleva a poder hacer este tipo de cosas y lucir el conocimiento y las mecánicas geniales que ellos tienen. Aquí está, sale ya, bueno, no hizo el ataque, sale directamente a buscar a saber las molestias de Doromi. Uy, cuidado, uy, tío, perdió el prof Lucky Back. Salía ahí a scoutear y no ha podido ver absolutamente nada, John Luján ha renovado su membresía. Team Brian, SLDs desde Trujillo, Corazón Azul. Un saludo a la gente de Trujillo, Joan, muchas gracias, Muchas gracias, 35 meses. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Cybercore, así que Buell va a ser el encargado de hacer tecnología para los Protoss. El señor Doromi va a ser el encargado de el maseo de unidades y la tecnología lenta en realidad. Gracias Martín, por las partidas. Nada de que, muchas gracias a ustedes por el apoyo. Bueno, y Brain, claro que sí, Brain es el que va a recibir el amor, el cariño de todos los demás, así que vienen con todo. El bunker que se va a culminar, bueno, bloquea. Tío, acá le pueden permitir terminar este bunker, tiene que defender, tiene que hacer el bunker en esta zona. Comienza el comienza a hacer las molestias, el bunker terminado, apoyan más Zealots. Y bueno, importantísimo reducirle la cantidad de overhead. Muy bien, tío, le caza el overhead que estaba herido. Brain que comienza a sufrir un montón. Los Zealots que van a rodear completamente. Cuidado que salen los Vultures. Y esto parece mina. No, es Siege Mode. Siege Mode, caen los Marines. Cayó ese Vulture también. Y los SCVs, le quedan 12. Mucho daño para el señor Brain. Lo complican tremendamente. Vemos que sigue por aquí avanzando. Viene el apoyo el señor Lucky Back. Muchas gracias, Templario. Si se dan cuenta, no están contando los superchats. Y no cuentan porque YouTube te pide como un monto mínimo. Y en este caso es el equivalente a 5 soles en Perú. Creo que en México son 50 pesos. Y bueno, no sé cómo es en los demás países. Es por eso que no los cuenta, me parece, ¿no? No está contándolos. Es por el monto, básicamente. Es algo que se setea y YouTube lleva el control, ¿no? Que eso es por eso que ven el 010. Bueno, viene ya. Ahora no sé quién es. Ah, bueno, no, combinado, Acá están las unidades de Buell y acá las de Doromi para bloquear. Le han hecho bastante daño económico al señor Brain. Brain que se complica un montón. Vemos por aquí, de momento, una sola base para ambos. Sí, avanzando con tecnología. Y lo han complicado un montón. Tenemos aquí el Siege Mode terminado para Brain. Comienza ya. Vamos a ver, cuidado. Acá se va a estampar. Se estampa ahí el dragón. La verdad no entiendo por qué. Podría retirarse. Pero va a intentar, Ahí está. Un solo tanque. Así que esperan complicarlo de esa manera. Bloquea por aquí. No, tendré que irse para atrás, No hay SCV para reparar el tanque. Y cuidado que viene la presión Lucky Back. Muy bien, estos dragones están muertísimos. Y acá, error grandísimo
¿De quién fue el error? De el señor Doromi, que pierde las unidades. Se vuelven a juntar por acá. Tenemos ya a los Dragoons de Buell y Brain se liberó. Pero sigue todavía con muy poquitos obreros. Esto reduce la potencia de Macreo, al menos de unidades de ofensiva y defensiva. Muy bien, aquí el señor Buell. Sí, Buell está con los Dragoons. Doromi apoya con los Zealots. Y ojo, porque está el Citadel haciendo la mejora de velocidad. Por aquí tenemos River en camino para el señor Buell. Muy bien, tío. Buell haciendo River muy rápido. Me imagino que Lucky Buck debe estar también avanzando en tecnología. Decide por Drop the High Templars. Eso va a demorar un poquito, así que el River va a tener algo de ventaja. 6 minutos y medio. Viene por aquí, esconde las unidades, no le quiere mostrar todo lo que tiene, todo el arsenal. Bloquea la base Lucky Buck, protege al compañero para permitirle seguramente hacer un segundo command y acercarse mucho más. Los obreros siguen alejados, es la carrera del Macro literalmente. 34, 35, 32 y Brain, que no sale de ese 20, está estaqueado ahí. Va a tener que meter otro command obligatoriamente, aunque ya sabe que vienen los Rivers y tiene que meter los turrets. Va a seguir jugando a una base. Va a tratar de sobrevivir con las justas. Nuestro amigo Brain no le queda de otra. Masa tremenda en el medio del mapa. Velocidad ya para los Zealots de Doromi. Ya están en medio de ese amarillo. Doromi por acá domina. Tenemos a Buell en esta parte cuidando todo el mapa. Sale por aquí con los Vultures. Y miren la cantidad que tiene Lucky Buck. Ambos tienen un macro excelente. Miren, 97 de población para Doromi, 97 de población para Buell, 96 para Lucky Buck. Así que muy parejo el macro, aun cuando han tenido situaciones parecidas. Estos tres jugadores están en el mismo conteo de macro. Doble nexo, doble nexo, doble nexo aquí también. Y el ataque que tenemos, cuidado, no hay Dragoons, así que... ¡ah! Perdió el River, sí, pierde el River y Lucky Buck, que está en misma cantidad de obreros que el señor Doromi, 36, 36, 37 y un solo nexo. Es un problema grande, tío. DT le indica que hay DT en esta zona. Y ahora, bueno, hace falta el Observer, Hola Joseph, estamos el objetivo es de 10 superchats de un valor de 5 soles básicamente. Y si llegamos a esa meta tenemos stream doble el día de hoy. Es decir, ahora cortamos, me voy a cenar y volvemos más tarde. Golpe 8:30 Perú, me imagino. Viste que... bueno, cayó ya con el ah, no, acá está. Muy bien. Qué buen micro para que no haga daño. Tenemos el bloqueo por aquí. Claro, lo que quieren hacer es reducir el macro de Lucky Buck. Si le hacen daño económico, que lo están haciendo porque estos obreros no están trabajando cuando los escapó. Miren, tenemos el Dark Argon. Seguramente por el Maelstrom. Que todo depende de la habilidad. Maelstrom o robar control mental. Nuevamente drop aquí en la base. Brain cayó muy rápido ese High Templar. No puedo hacer las molestias y Brain está... Genial, Jan, ahí va el apoyo. Gracias por estas excelentes partidas. A ustedes, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. Oye, no le puedo hacer daño, no pudo complicar. Así que Brain, bueno, Brain salvando todavía. Salvando de momento. Ya con doble command. Está a 37 obreros. Se va acercando Brain poco a poco. Aunque la masa de Doromi es monumental, Doromi tiene una masa, miren, todo su amarillo es Doromi. Tiene 182 de población, ha sacado un macro tremendo. Y bueno, Lucky Buck va a defender, se apoya con ese River. Oh, aquí también tenemos drop. Viene al apoyo Brain, se tiene que retirar Doromi, planta los tanques, se hacen un fortín increíble.
Pero está bien, está perfecto el ataque. Está perfecto el ataque. Tiene que cuidar de las mejoras. Sigue bloqueando en el medio. Cuida todas las posiciones. Buell y Doromi podrían tener la partida en sus manos si mantienen esta distribución. Lo que no debe pasar es que Brain haga daño con ese drop de repente en la base del enemigo. Tendrá que meter algo de protección más crear también algunos gateways adicionales y claramente partir el mapa en dos, controlando el aire, que sería lo más valioso. Avanza ya el Observer con velocidad y viene un drop tremendo. ¿Quién es este señor? Me parece que es Buell. Sí, Buell viene con el drop para hacer las molestias. El ataque va a ser sobre esta posición, me parece. Brain que tiene que salir. Le van a meter aquí el ataque en la base. Storm, buenísimo. Se capoteó Brain. 41 obreros y viene haciendo las molestias. Los Shadows fusiona por aquí lo que puede. Y los Zealots tienen la misión de acabar con cuanto SCV se cruza en su camino. La puerta la viene defendiendo. Viene Lucky Buck con el apoyo. Zealots y Dragoons en el choke point. Quedan muy pocas unidades de parte del señor Buell en el ataque. Viene Doromi al soporte. Cuidado. Sigue perdiendo por acá unidades. Los Zealots, que ahora, bueno, se ensañan con ese Goliath. Y bueno, los Shadows se los podría llevar. Están sanos, tío. Se percata, los moviliza. Y tenemos... Vamos a ver si tiene algo... ¡Uy, sí! ¡Uy! ¡Qué locura, Muy molesto esto. Y Buell presionando también. Va a tener que movilizar las unidades. 31 obreros contra 71 que tiene Buell. 54 que tiene Doromi. Nuevamente no se cansa de atacar. Las molestias por esta parte. Bajan los Zealots. Cuidado, cuidado, Storm. Lo manda donde se va a escapar. Y Brain no se inmuta. Nuevamente el ataque. Se había ido ya. No puede hacer las molestias. Viene el Goliath. Hace la defensa. Y por la puerta nuevamente quiere ingresar. Pide permiso para colarse el señor Doromi, que ha alcanzado 188 de población. Busca romper la puerta. Brain que se defiende. Los Shadows que se intentan ir. Molesta mucho. Tiene que mantener algunas unidades acá. Como se ha complicado. Va a ponerle cannons en la base. Lucky Buck protege a Brain. Se retira nuevamente Doromi, que alcanza 133 de población. Buell en su lugar 194. Así que viene el macro de parte del señor Buell sin problemas económicos. Estos dos señores que han planteado un juego tremendo y cuidado. ¿Qué podría ser el Voltis de este enfrentamiento? Tienen por delante la partida y la siguen manteniendo con este daño por delante. Acá faltan algunos gateway. Se han quedado congelados ahí, pero están presionando bastante bien las mejoras. El equipo azul que comienza a tomar la parte izquierda del mapa, el izquierda centro. 1-1 las mejoras. Uno solamente para el señor Lucky Buck. Viene con todo y se trata de meter. Vamos a tener drop sobre la base. Viene la defensa. Defiende con los Dragoons. Cuidado, el tarjeteo es perfecto contra los Shadows. Tenemos ahí el Dark Archon, pero no había más. Storm aquí. Y Lucky Buck que se queda con 57 obreros. Muy bien. La han complicado un poquito, pero no ha sido tan grave. Igual esto merma la economía, complica económicamente. El señor Buell y señor Doromi jugando un juego muy increíble, 2 vs 2. Son un equipazo, están haciendo sufrir a Brain. Sufre Lucky Buck también, la puerta se la rompieron a medias. Van a caer estos tanques, lo va a dejar sin visión, en realidad con muy poquita. Cuidado, le acaba de ver este drop, le avisa que tenemos compañía, pero ojo con eso, lo ha visto este Observer. Por ende, lo que le avisa es que en esta base va a haber ataque, así que tiene que protegerse. Creo que no lo entiende muy bien Buell y pone la protección en el lado izquierdo. El ataque va a venir por esta zona. Este Observer es perfecto y este que estaba por aquí también. Perfecto Observer para poder visualizar cualquier drop de parte del enemigo. Viene a proteger por esta zona. Brain lo sufre, 42 obreros. Muy poquito. ¡Ey! Prendemos nuevamente el drop. Feedback, pero... ¡Ay, tío! 26. Lo dejó con... Buen ataque de parte de Doromi. Buen ataque de parte de Doromi. Y se queda muy complicado ahora. Lucky Buck con 18 obreros. Brain con 44.
Han hecho muy bien las molestias. Han asediado tremendamente al enemigo. Y nuevamente viene un drop. No se cansa de hacer las molestias. Mucho Shadow para complicar. Baja todo el Dark Archon. Storm, tío, no lo hace. Parece que no tiene energía. Recupera ahí Storm para acabar. Bueno, 19 obreros escapaban todo lo que tenía. Vuelve nuevamente. El árbitro también que se suma. Baja detrás del... Cuidado, que puede bajar detrás del gas. Se lleva a los Shadows. No hay defensa. Cuidado, tenemos por acá nuevamente incursión. Los tanques que defienden la base de Brain. La masa tremenda que alcanza Doromi. Ahora 185 de población. Las mejoras también a topeo. 2-1, 2-1 para las mejoras. Y tenemos el 1-1 para Brain. Que bueno, lamentablemente está a full defensa. Exclamación Maps. Para que te descargues los mapas. Aquí en el chat en vivo. Exclamación Maps. Maps o mapas. Nuevamente drop aquí. Intenta meterse. Y aquí va a bajar en la cara. En la cara para hacer las molestias. Cuidado con esta mina. No, lo deja ahí. Parece que no tenía más. Trata de meterse con todo. Oh, Stacy perfecto de parte del señor Lucky Back. Para no permitir el ingreso y es más, bloquear a las demás unidades. Los High Templar no van a llegar a tiempo para lanzar esos Storm. Y van a caer simplemente intentando atacar. Muy bien jugado, inteligente movimiento táctico de parte de Lucky Back. Nada puede meterse a la base de Brain. Cuidado, que esto se puede hacer peligroso. Se puede hacer muy peligroso para... ¡Uy! Storm. Acá también podría haber sido bueno, Bueno, Brain no perdió mucho. Es 52 obreros. Va metiendo un tercer command, aunque le mataron el obrero. Y la puerta, cuidado con esa mina. La puerta que ha sido vulnerada. Tiene que volver a bloquear la Brain. Nuevamente tenemos drop. No paran de atacar Biul y el señor Doromi. Ataque sobre la base, cuidado. No fue tan grave. No fue tan grave el ataque. ¡Oh! ¡Bajó! Tío, están sellándolos, Están sellándolos completamente. Utilizando toda la mínima ventaja que puedan tener. Nuevamente salen los drops. Uy, mira esta zona, tío, ¿cómo? Pero lo ha visto. Doble drop, esto es terrible, vamos a ver. Storm. $22 obreros. Lo están complicando Lucky Back un montonazo. River. Estos River son 23 obreros. Bueno, acá los tanques. Estos son los Shadows. Los tanques están rompiendo los cannons. Pero también es muy buen momento para atacar. Miren la cantidad de High Templars. Esto pareciera parte de un drop grande sobre un command o un nexo. Como le han hecho daño, vamos a ver cómo está el escudo. No, está perfecto el escudo. Pero podrían venir a romper una de las bases. Oh, qué bien jugado. Stasis aquí por parte de Lucky Back para que no le maten los obreros a Brain. Esto es muy inteligente, pero también a veces te complica cuando la economía es baja, porque no vas a poder minar hasta que estén liberados del Stasis. Y el Stasis dura bastante tiempo, más de 40 segundos, eso es bastante tiempo. Todo ese tiempo que no vas a minar te complica un montón. Es más, incluso mucho más que 40 segundos. Sí.
Mete otro command. Acá le han roto todo esto. Y bueno, es cierto que salvas y es mal menor. Ahí está, listo. 20 minutos 36. Es el mal menor porque un Sidestorm acaba contigo, así que qué genial, tío. En estos 2 vs 2 vemos cómo utilizan los jugadores de otra manera todas las habilidades y las unidades y las estructuras, así que viene siendo algo muy instructivo también para todos nosotros. En esta... Ojo, Brain alcanza 192 de población. 3-2 ya a las mejoras. Carriers. Claro, el objetivo es claro. Miren, estos carriers de Buell van a romper los turrets para que los Shadow puedan colarse en esta zona. Muy bien, muy bien. Acá está el Arbiter, justamente. ¡Oh, lo puede comer! ¡Se para! ¡Se mataron! Uy, el Arbiter que se salva con la justa. Lo que quiere aquí es... Lo que quiere es colarse y romper este command. Es lo que quieren hacer. Ellos van a romper el command. ¿Se acuerdan que vimos muchos Archons? Estrategia tremenda, tío. Ahí está. ¡Qué belleza! Chau, command. Genio. Genio, Buell y Dolomy. Lo acaban de dejar con 45 veleros a Brain. Se retiran los Carriers. Como si no hubiera pasado nada de los Archons. Haciendo tremendo daño. Qué buena estrategia de equipo por parte de Buell y Dolomy. Trata de salir por aquí nuestro amigo Lucky Back. Los Carriers que atacan desde la frontera. Los SCVs que no tienen dónde ir. Tienen que escapar todavía. Le están reventando el otro command. Este Archon, tío, cuánto daño ha hecho. 9 kills en su haber. Va movilizando ese command. Va a tener que romper algo por aquí. Esto va a retrasar a Brain definitivamente. Sigue juntando, sigue macreando. 197 de población para el Lucky Back. Pero está tratando nada más de defender, lamentablemente. Tiene que romper estos depots para poder meter ese command y acercarse nuevamente al mining. Sacar más SCVs. Por aquí también tendría que sacar alguno más. Vienen los SCVs y Brain con mineral, bueno, 3000 de mineral, pero complicado. Acá le comienzan a jugar psicológicamente, le regalan los props porque van a maciar mucho más. Los Carriers que se acercan y nuevamente tenemos un drop que trata de ser mortal. Le van a meter Stacy, seguro. No, baja. ¿Qué hace? Bueno, sacrifica las unidades aquí un poco a lo tonto. Pero tenemos una muy buena cantidad de Carriers. Hay 10 Carriers que comienzan a reducir las fuerzas de Brain. Sale con todo. Lucky Back ya no va a defender aquí en la base. Sale a hacer el ataque o la defensa. Cuidado, muy bien aquí Stacy contra los Carriers. Vamos a ver si puede responder con esto. Toma gas. Y el medio del mapa lo va a comenzar a liberar. Lucky Back que toma el medio del mapa, contrarrestando un poco esto. Los va a dejar, no va a dejar que sigan libres. Y miren esto, 10.000 de mineral y 12.000 para Dolomy. Tanto así que saca los obreros ya Dolomy y los va a mandar a morir por ahí. No le sirven la defensa con los Archons. Muy buen ataque de Archon contra Goons. Esto está perfecto. Qué bellísima postal nos deja StarCraft Remastered. Este enfrentamiento al mejor de 7 en 2-2. Vamos por aquí también, ya está lista. Está, termina el tiempo, tío. Cómo lo tenía controlado el ataque. Antes que los Carriers puedan hacer algo, van a ser fulminados. 5, 4. Le queda 3, 2. Y esto va a comenzar a caer. Cuidado, se tiene que escapar, pero muy poquita vida. Sale con todo a defender el medio. Bloquea esta parte nuevamente y tiene que retirarse. Y esto es cosechando lo que se hizo al inicio de la partida, al menos para el señor Dolomy. Brain lo sufre sin base principal. Acaban de reventar la base. La defensa tremenda de Lucky Back. Pero el compañero ha perdido el command. Y eso, pues siempre es muy complicado. Tenemos aquí a los Goliaths. 2-3 para las mejoras. Se avecina un super drop por parte de Brain. Va a tomar venganza. Mete el scan. Visualiza las bases. Le conviene acabar con este nexo. El nexo de Dolomy es potencialmente la víctima. De cuidado porque tenemos un super drop de Reavers de parte de justamente el señor Dolomy. Tremendo drop. Muy bien, Sidestorm para acabar con los Reavers.
Que bueno, solo van a acabar con la defensa. Cuidado que acá lo ven. Acá lo ven, se retiran esos Shadows. Viene la defensa de esta zona baja. Sidestorm, cuidado con los tanques. Cuidado con la hilera. Qué dolor, Brain. Cómo acaba de caer en población con ese splash tremendo. Sale Brain, va a intentar defender esta zona, romper este bloqueo que le han impuesto. Siempre un pasito adelante el señor Buell y el señor Doromi en este enfrentamiento. Brain lo sufre y nuevamente toma esta parte central. Gana tiempo con esto. Mete el scan también para visualizar. Nuevamente macean tremendamente. Lucky Buck 200 de población. Buell 196 y Doromi 167. Brain con 177, pero está lamentablemente con muchísimos obreros aquí. A diferencia de los enemigos, cuidado, se querían meter. Muy bien, buen Stasis aquí, perfecto. Y los Cannon, bueno, van a acabar apenas se liberen estos Shadow. Me parece increíble, pero increíble el soporte de Brain y del señor Lucky Buck. Literalmente increíble. Vamos a ver acá, a esperar el descongelamiento de estos Shadow. ...26 minutos de partida. El nivel es absurdamente alto. Absurdamente alto. Está. Ojo, ojo. No bajó nada. No bajó nada. Y cuidado, que Lucky Buck, tío, comienza a liberar en la parte central del mapa. Viene Brain también con el drop de unidades. Y cuidado porque le caen en la base. Muy buen Stasis. Nuevamente bloquea todo el ataque. Bajan los River. Cuidado. Nuevamente Stasis. Bien utilizado por parte del señor Lucky Buck. Vuelve con los drops. Se moviliza. Brain para la defensa. Bueno, no fue mucho, unos 15 obreros más o menos debe haber perdido con ese ataque. Cuidado, tiene que quedarse acá, planta los tanques. Tenemos los River que van a acabar, lo sabe, el tiempo se acaba, el tiempo apremia. Este River, tío, que no está atacando, no tiene Scarabs, podría hacer las molestias. Va a caer todos los tanques que atacan al unísono. Y viene un segundo drop usando justamente la ventaja que hay aquí. Vamos a... Ahí está, se termina el Stasis. Separan las unidades, cuidado, puede subir. No lo hace, se llevan los Shadows, las molestias por aquí. Puede caer ese Command nuevamente. Los obreros en 38 lo van a dejar sin Command. Lo hace. Tiene que alzarlo Brain. El ataque tremendo en esta parte. Los River, un High Templar con mucha energía. No le va a permitir minar. Podría lanzar acá, no se percata el señor Brain que tenemos un High Templar con mucha energía. Retrocede con el drop porque no hay manera. Sí. Cuidado, tío, el High Templar es del señor Lucky Buck. Y bueno, lo podría haber ayudado al señor Brain aquí. No se percató de esta unidad. ¿Qué tal soporte? Miren cómo bloquea, mete los barracks, mete los cannon, escanea absolutamente todo. Esos parecían scans de GG, Scans de GG. Brain escaneó absolutamente todo. Tenemos los DTs cortando los tanques de Brain. Claro, es que no hay Vessel, tío, qué genio. No hay Vessel, te corto tus tanques, qué pena. Y además hizo que gaste todos los scans. Miren, no tiene scans. Ya no tiene, bueno, solo este le queda. Mira eso. ¡Qué partidaza! ¡Qué partidaza que estamos viendo! Tienes que compartir este enfrentamiento. Ya realmente también es único en la vida, ver a Brain jugando 2 vs 2, porque él generalmente juega 3 vs 3. Y sobre todo haciendo equipo contra su archienemigo, archirrival, el señor Buell. Bueno, vienen nuevamente por acá buscando hacer las molestias. Tenemos el Vessel bien plantado. ¿Quién lanza primero el ataque? ¡Los Carrier, tío! Los Carrier acabaron con el Vessel que podría haber metido un hermoso EMP. Le congelan los Carrier, le queda muy poco. Avanza con los Arbiters, no va a poder meterse mucho más. Cuidado. Que
Tío, Lucky Bug está haciéndose unos Stacy preciosos. Viene a la defensa. Vamos a ampliar la toma aquí. Miren esto. Qué belleza de enfrentamiento. 190 de población. Bueno, caen ya. Todos están sobre 160 de población excepto Brain, que es el que más está sufriendo en este enfrentamiento. Y nada, se coló. Y bueno, todo esto congelado. El problema es que no tiene con qué de forma aérea acabar con los carriers, Aprovecha el medio para ir limpiando. Lucky Bug sigue bloqueando por esta zona. Ahí están los carriers que se liberan y ahora va a perder todo esto. Porque no había cómo, no, es que no hay nada aéreo. Ah, Psystorm, muy bien ahí Lucky Bug. Tal vez podría haberlo adelantado un poquito. Y cuidado, los carriers vienen nuevamente a hacer las molestias. Drop tremendo sobre la base de Brain. Y ese Command Center no va a sobrevivir. Lo perdona, lo perdona. Ah, está muerto ese Command, tío. Va a reventar solo. Stacy nuevamente. Tiene que reparar. No, mira el Command, tío. Lo va a reparar. No tenía vida el Command. Estaba muerto el Command. Pero se confió y le metieron Stacy. Bueno, Brain está sufriendo mucho, pero qué increíble, tío. Si no le hubieran roto ese Command, el Brain tiene todas las posibilidades de darle vuelta al inicio tan adverso que tuvo. Estaba en un momento 15 overheroes menos que todos los demás. Luego se puso muy bien en el juego. Bueno, ya repararon ese Command, el otro también, así que los carriers van a morir sin pena ni gloria. Ah, bueno, viene un drop ahí. Ah, nuevamente Stacy, perfecto. Perfecto el Stacy. Estupendo Stacy. Porque le hace Stacy justo. Miren este Shadow, no tendrá nada, me imagino. No tiene nada. Demasiado poder, Drop de Lucky Bug sobre la base menos defendida, la base de Doromi. Cuidado que lo puede sufrir. Sí. Tío, le puede reventar aquí la base. No, se va a meter. Su objetivo es la base de Buell. El más fuerte. El jugador más peligroso. Ok, creo que esto es un fake, Sí, fake. Simplemente un fake drop de parte de Lucky Bug. O sea, es un fake drop. Un drop falso para que él se quede en su base. O algo por el estilo. Básicamente esa es la idea. Esto es increíble, tío. ¿Cómo sigue vivo Brain? Brain sigue vivito y coleando, Vivito y coleando, literalmente. Escanea todo el mapa, Brain. Y ojo con esto, Ojo con esto, tío, porque aquí hubo un robo de raza. ¡Wow! Lucky Bug le robó raza a Brain. Miren todos los commands que ha hecho y Lucky Bug ahora tiene 246 de población máxima. Está metiendo las factories. Hay un bloqueo por parte del mismo. Hallucination. Preciosa partida, increíble nivel. 34 minutos. Se meten por acá para complicar. No le va a permitir este reino. El drop de los Rivers también para acabar con los Command Centers. Retrasar esto que está haciendo el equipo de Brain. Muy bien jugado. Ese fake drop. Precioso. Era para esto. Para fakear al enemigo y decirle, bueno, estate tranquilo, que estás ganando. Y aquí le iban a hacer, tío. Miren las fábricas. Le podían hacer el recall de tanques, y justamente ese fake drop era para que puedan ver esto. Acá un recall de tanques. Acá revienta este nexo. Hasta acá puedo meterse. Así que cuidado, que Lucky Bug ya ahora tiene, bueno, tenía 202 de población. Muy bien jugado por parte del señor Doromi y Buell. Y vamos a ver cómo actúan, porque ya saben de la estrategia del enemigo.
ya saben de la estrategia del enemigo. El enemigo ya va a tener tanques con Siege Mode y eso es realmente peligroso. Acá tendría que poner protección si quieren sobrevivir, aunque es muy difícil parar ese tipo de combo. Muy difícil. Vamos a ver qué es lo que plantean. Bueno, vienen por tierra, vienen por tierra. Nexo acá para bloquear completamente esto. Va a reposicionar ese command y ya tiene 6 factories. Se está haciendo acá indudablemente el Siege Mode. Qué miedo, qué miedo lo que está haciendo Lucky Buck. Y tío, cuando parecía que todo estaba perdido, hay esperanzas para Lucky Buck y Brain con la estrategia que plantean. Gran juego de Lucky Buck con esos Stasis preciosos. Y miren la cantidad de carriers, digo, la cantidad de arbiters, porque es cantadazo que Lucky Buck lo que va a hacer es un recall de tanques en Siege Mode. Y esto puede ser increíble, increíble. Lo podrá hacer, tío. 36 minutos de la partida. Mira eso. Me parece increíble lo de Brain. Increíble lo de Brain. Pese a todo lo que le han hecho, ¿cómo puede tener posibilidades de ganar todavía? Lucky Buck, 200 días de población. Drop por aquí para la defensa. Los carriers que se retiran. Tío, no sé cuál es el plan de Brain y digo de Doromi y Buell, porque si no hacen algo van a perder la partida. Sigue sacando más factories, sigue sacando por acá también otro command center. Cuidado que está juntando tanques. Lucky Buck está juntando tanques y esto es realmente único, realmente épico. Viene el drop, no. Fake nuevamente para ver por dónde se van a meter. O tiene High Templar, tiene High Templar. ¡Los obreros! ¡Ay! ¡Qué buen drop! De parte de Lucky Buck. Lo deja con 26 obreros a Doromi. Cuidado que Doromi tiene solamente 3000 de mineral. No tenía mucho tampoco, ya que sacrificó los obreros para tener más población. Ellos no pueden robar raza, así que están limitados a 400. Bueno, tendrían que robar la del enemigo, pero eso está un poco más complicado. Miren aquí, Brain espera los carriers para meter esos raids. Y ahí están los carriers, acá están los carriers. Estos raids tienen que ir acá. ¡Oh! No son para eso. Cuando ves un Vessel, lo que quiere es meter un EMP acá y los raids van a acabar con el nexo de Doromi. Recordemos que tiene poca economía. Estos tanques defienden muy bien esta posición. Los carriers congeladísimos. Tío, Lucky Buck y Brain son unos genios. Son un par de genios. Mucho tanque por aquí. Mucho árbitro haciendo las mejoras también. Cuidado que viene. ¡Oh, sí! Se va a llevar el Vessel por delante. Y en piso obedece. Miren, el Nexo va a perder todo el escudo. 0 escudo. Y va a perder el Nexo Doromi. 38 minutos de la partida. Increíble. 250 de población para Lucky Buck, que se ha marcado un jugadón. Carreando nuevamente. Perfecto por aquí. Caen los obreros de Doromi. Vienen los carriers. Y creo que esto no lo van a poder ganar. Se complican un montón. Sale con todos los carriers. Y los tanques son demasiados. 240 de población para el Lucky Buck. Drop nuevamente. No, tenemos incursión de parte de los raids. Y van a acabar con el nexo de Buell. Podrían hacerlo también. Vamos a ver cómo está eso. Parece que sí lo van a poder hacer. Vamos a ver ahí. Tendría que hacer un Stacy. Se van a quedar sin nexo. Se va a quedar sin nexo, tío. Definitivamente lo va a perder. Miren cómo mi... Brain acaba de terminar con los dos nexos de los dos enemigos. Increíble lo de Brain. Se queda acá todavía mirando con el Vessel. Sale con los raids nuevamente para hacer las molestias sobre la base del enemigo. Avanzan los arbiters. Stasis acá para congelarlos completamente. Salen los tanques ya. Los tanques del señor Lucky Buck, que alcanza los 284 de población. Y contando, le funcionó muy bien esto. Preciosa jugada. No van a poder contra esto. Comienza a romper el medio. Hacen las mejoras también para los tanques con estos armories. Qué partida increíble. Se van a descongelar por aquí, como vemos. Siguen los raids haciendo las molestias, matando los obreros.
¡Wow! Lucky Bug y Brain haciendo un juego increíble. La partida... Sí, GG de Doromi, Biul, aplaude en tu casa, tío. Qué maravillosa partida. 40 minutos de partida. Increíble enfrentamiento y lo dan vuelta, lo dan vuelta Lucky Bug y Brain de forma impresionante. 2-1 entonces. Al marcador, Brain y Lucky Bug nos han dado una clase maestra de comeback. Muchas gracias ahí, nuestro amigo Alejandro nos dice, demostrando por qué Brain es el dios de Fastest. No te olvides de suscribirte, déjanos la manito arriba y comparte este partidón. Únicos en la vida estas partidas.